Hola de nuevo Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva. En esta ocasión vamos a aprender a crear una API Key personal para YouTube. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Lo primero que tendremos que hacer será entrar en la consola, en el Cloud Console de Google. Como es lógico, para poder hacer esto tendrás que tener una cuenta de Gmail, si no, no podrás hacer todo este proceso. Y como es lógico, nos pedirá identificarnos con dicha cuenta. Si es la primera vez que abres Google Cloud Platform, lo más seguro es que te pida que aceptes las condiciones de esta plataforma. Tendrás que aceptarlas, a mí no me aparece porque yo ya la he utilizado en varias ocasiones. Lo primero que tendremos que hacer una vez aquí es pulsar en inicio y asegurarnos de añadir un nuevo proyecto. Pulsamos en nuevo proyecto. En esta ventana nos pedirá que pongamos el nombre del proyecto. Puedes dejar el nombre de proyecto que te aparece o cambiarlo por el que tú quieras. Yo lo voy a llamar Visualizaciones API. Lo dejamos tal y como está y le damos al botón Crear. Ya se ha creado, como puedes ver aquí. Y si tenemos más proyectos, nos tendremos que asegurar de seleccionar ese. Como ves, ya nos aparece aquí su nombre. Pues bien, el siguiente paso va a ser acceder a APIs y servicios en este menú de la izquierda y accedemos a la opción pantalla de consentimiento o OAuth. Pulsamos. Aquí seleccionaremos externo. A continuación pulsamos en crear. En esta pantalla tendremos que rellenar el campo nombre de aplicación. Lo voy a llamar visor reproducción o reproducciones. Visor reproducciones. Este es el nombre que tú quieras. Realmente no es relevante, simplemente que te indique lo que es y para lo que lo estás utilizando. El resto lo podemos dejar como está, bajamos hasta abajo del todo y pulsamos sobre el botón guardar. Observa antes de ello que en la parte de la derecha nos dice qué cantidad de concesiones y de ejecuciones nos permite. De modo que el límite, como ves, es de 10.000 concesiones al día. Yo lo dejo como está y pulso en guardar. Esperamos. Ya está, verificado, sin publicar, externo, con el nombre que le hemos puesto. Ahora vamos a irnos a credenciales, en la botonera de la izquierda. Pulsamos. Y aquí, como es lógico, vamos a crear unas nuevas credenciales. Para ello pulsamos este botón de aquí arriba. Seleccionamos la opción de clave API y aquí tendríamos nuestra clave API, de modo que para tener todos estos datos disponibles y accesibles, lo que vamos a hacer es abrir un bloc de notas. A continuación copiaremos nuestra clave API y entonces en nuestro bloc de notas vamos a identificarlo como clave API y vamos a añadir la propia clave API. Le damos al botón cerrar. Volvemos a irnos directamente a crear credenciales, pero en esta ocasión vamos a seleccionar identificativo o ID del cliente de OAuth. Pulsamos. De estas 5 opciones seleccionamos la última, la opción de otro. Como ves, aquí aparece un nombre, lo voy a dejar tal y como está y pulso directamente en crear y ya está. Ya tendríamos aquí los otros dos valores, es decir, el ID de cliente y el secreto de cliente, de modo que voy a copiar el primero y en el bloc de notas identifico que es el ID cliente y lo pego. A continuación
voy a hacer lo mismo con el secreto de cliente, lo copiamos y en el bloc de notas lo pegamos. A continuación pulsamos en aceptar y ya podemos guardarnos este documento, este archivo, donde queramos, con el nombre, por ejemplo, de API Case YouTube.txt. Ya está. Como ves, no es nada difícil realizar este tipo de acciones, aunque son avanzadas. Básicamente nos permiten crearnos una API para nosotros mismos, personal, que podremos utilizar mediante estos 3 datos que hemos guardado en cualquier programa que nos permita ponerla y conseguir así un máximo de reproducciones de 10.000 al día. Vamos mucho más que sobrados nosotros y toda nuestra familia. Espero que esta información te haya sido de ayuda. Si te ha gustado el vídeo, dale like, compártelo en tus redes sociales, no olvides suscribirte, pásate por la página web y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube Infoductiva. ¡Hasta pronto, Infonauta!